Bien, el decreto 1333 de 2018 establece y reglamenta las incapacidades médicas que estén por encima de 540 días. En su primer artículo establece el procedimiento para revisar periódicamente las incapacidades por enfermedad general de origen común, es decir, no cubre las incapacidades de origen laboral. El objeto de esta normativa es evitar el abuso por parte de algunos trabajadores en Colombia por parte de las incapacidades. El artículo número 2 establece la aplicación, entonces esto aplica para las EPS, las EOC, que son las entidades obligadas a compensar a los aportantes, aplica a los cotizantes, a los pensionados que realicen aportes adicionales y a los administradores de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esos son los a los que aplica esa normativa, no aplica a las ARLs. El artículo 22311 establece el pago de las prestaciones económicas. Las cuentas de recaudo de los aportantes y los trabajadores independientes no se pueden deducir de las cotizaciones en salud. Adicionalmente a eso, el pago de las prestaciones económicas al aportante debe ser pagado directamente por las EPS a través de un reconocimiento directo o a través de un pago electrónico que no puede pasar más de 5 días hábiles. Y la revisión de las solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas se deben efectuar entre los 15 días hábiles siguientes. La autorización y el pago de las prestaciones económicas, las EPS, deben verificar la cotización en todo caso al régimen contributivo, al Sistema General de Seguridad y Salud del Trabajo. El, el capítulo número 2 habla de las revisiones periódicas y obliga a que las EPS hagan revisiones periódicas y les establece una serie de acciones. Es decir, las EPS no se pueden obligar de los incapacitados y tienen que revisar periódicamente cómo va su incapacidad médica. Además, en el artículo 22322 establece el tema de la rehabilitación. Las EPS y las demás entes, antes de cumplirse el día 120, deben expedir la incapacidad derivada de enfermedad de origen común. Además, establece una serie de requisitos y una serie de información que está en el decreto 1333. También establece una prórroga por la incapacidad. La incapacidad, cuando se expida con posterioridad a la inicial, por la misma enfermedad o por otra lesión, se puede tratar diferente al Código Internacional de Enfermedades, siempre y cuando entre una y la otra no haya una interrupción mayor a 30 días calendario. Además, cuando hay incapacidades superiores a 540 días, las EPS deben reconocer y deben pagar a los cotizantes las incapacidades de las enfermedades de origen común. Cuando, primero, exista un concepto favorable de rehabilitación expedido por el médico que está tratando al paciente. Segundo, cuando el paciente no haya tenido recuperación durante el curso de la enfermedad o de alguna lesión que originó la incapacidad. Tercero, cuando por enfermedades concomitantes se hayan presentado nuevas situaciones que prolonguen el tiempo de recuperación del paciente o trabajador. Los trámites. Eso es muy importante porque establece que todos los trámites y los reconocimientos de las incapacidades son gratuitos. Situaciones de abuso del derecho. Se constituyen a partir de ahora abuso del derecho cuando se establezca por parte de la EPS que el cotizante no ha seguido el tratamiento médico, las terapias médicas ordenadas por el médico tratante, que el cotizante, o sea, la persona no asista a las valoraciones médicas, a los exámenes médicos, a los controles médicos o no cumpla con los procedimientos y las recomendaciones en al menos el 30% de las situaciones descritas. Cuando la persona no asista a los exámenes médicos y valoraciones para determinar la pérdida de la capacidad laboral, eso constituye un abuso del derecho. Cuando se detecte una presunta alteración o fraude en algunas etapas del curso de la incapacidad, por ejemplo, que el cotizante dé información errada. Cuando la comisión por parte del usuario de actos o conductas presuntamente contrarias a la ley relacionadas con su estado de salud, por ejemplo, que mienta su estado de salud.
cuando se detecte un fraude en los certificados, o sea, un fraude que no sea correcto, un fraude, un documento fraudulento. Procedimiento administrativo frente al abuso del derecho. Bueno, este decreto ha establecido un procedimiento bien establecido en el cual cuando el paciente o el cotizante no acude a los controles, no responde los llamados de las EPS. Recordemos que las EPS ya están obligadas a hacerle una serie de seguimiento. La EPS debe notificar al paciente. En el caso de que el cotizante no le responda a la EPS y que sea reincidente en su incumplimiento, por ejemplo, las citas médicas, entonces lo que le puede hacer la EPS es suspender el pago digamos, del salario mensual o de la prestación económica, mientras se suscribe un acuerdo de términos y ya se evidencia pues que el paciente está cumpliendo las órdenes prescritas por el médico, ¿sí? Y se le manda una carta al usuario informándole de esta situación. Es decir, la EPS tiene la capacidad ya hoy en día de suspender el pago. ¿Ante qué situaciones se puede suspender el pago por parte de la EPS? Cuando la EPS determine que ha habido un abuso de derecho del artículo anterior, cuando el cotizante no cumpla con requisitos como los exámenes médicos, los seguimientos de valoración, los exámenes que le ha solicitado el médico tratante. Cuando el cotizante incurra en mora en los pagos. Cuando la incapacidad por enfermedad general tenga origen en tratamientos con fines estéticos o sus complicaciones. Por ejemplo, una cotizante que se hizo un tratamiento estético y eso agravó la enfermedad. Y finalmente, el Ministerio de Salud, dentro de los 6 meses siguientes de este normativa, es decir, del de julio de 2014, 6 meses serían diciembre del 2018, debe establecer los mecanismos de recolección y envío de la información que los diferentes agentes y actores del sistema, es decir, EPS, por ejemplo, deben remitir en relación a las incapacidades derivadas de enfermedad de origen común. Es decir, que esa normativa lo que busca es evitar que se cometan abusos por el pago excedido de incapacidades. Este es un problema que se está presentando y ya se ha evidenciado varios casos en Colombia.